Buenos días, Humash, para el día miércoles, Parashat Tetzaveh. El Humash de hoy requiere una pequeña introducción, porque vamos a estar hablando de los ritos de la instalación de los Kohanim. O sea, después de haber hablado en Parashat Terumah de todos los componentes y muebles y la estructura del templo, y después de haber hablado al principio de esta semana de todas las vestimentas del Kohen Gadol y de los Kohanim regulares, ahora Moshe recibe las instrucciones de cómo él tiene que instalar a los Kohanim como para su servicio en ese momento y para todas las generaciones. O sea, a partir de este momento, todos los que nacen de un Kohen serán Kohanim. Obviamente, como estamos hablando de ritos del templo, se trata de sacrificios de animales y ofrendas de harina, etc., cosa que en el tercer libro de la Torá, Vayikra, Levítico, vamos a ver mucho de esto. Entonces puede ser un poco, digamos, extraño para la mente moderna de nuestra época. Sin embargo, es parte de la Torá sagrada y la Torá tiene significado en muchos diferentes niveles, pero esto obviamente es literal, así como lo estamos leyendo. Es técnico y un poco difícil de entender ya que no tenemos una referencia en nuestra vida. Lo voy a leer, traducir y tratar de explicar, por lo menos en breve. Y esto es lo que les harás para consagrarlos y que oficien ante mí. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que, primeramente, esos son los ingredientes. Eso es lo que vas a necesitar, Moshe. Lekach, toma, par echad ben bakar ve'elim shnayim temimim. Un novillo de las reses y 2 carneros sin defecto. Son 3 animales que hay que tener. Además de eso, dice, velechem matzot vechalot matzot bilulot bashemen, urikikei matzot meshuchim bashemen, solet chitim taase otam. Además de los animales, tienes que tomar en total 30 hogazas de pan sin levadura, que son en 3 grupos de 10. Hay 10 panes sin levadura, hechos de harina, cocida en agua hirviendo, cocida y luego frita con medio cuartillo de aceite de oliva. Ese es el primer grupo de 10 panes. El segundo grupo es también sin levadura, hechos con una masa de harina amasado con 1/4 de log de aceite de oliva y luego están cocidos. Y los terceros 10 panes son planas sin levadura, cocidas sin aceite, pero untadas con 1/4 de log de aceite de oliva una vez que están cocidas, y tienes que untar con aceite las tortas planas en forma de la letra griega, que es como una V, y similar a la letra hebrea Kaf, que es para Kohanim. Kohanim es sacerdote. ¿Okay? Entonces, esto es todo lo que vas a tener. Son 3 animales y 30 panes. ¿Y qué tienes que hacer? Venatata otam al sal echad vihikrafta otam basal veetapar vet shnei ha'elim. Tienes que agarrar todos los panes en una cesta y colocar los panes y los 3 animales. Tienes que colocarlo en el patio del templo. ואת אהרון ואת בניו תקריב אל פתח אוהל מועד ורחצת אותו במים. Y Aarón y a sus hijos tienes que acercar a este lugar, tienen que
meterse en el mikve, en el baño ritual, tiene que purificarse. Velakachta et habegadim, y después tienes que agarrar las vestiduras, las vestimentas. Vihilbashta et Aharon, Moshe tenía que vestir a Aarón, et hakutonet ואת המעיל האפוד, ואת האפוד, ואת החושן, ואפדת לו בחשב אפוד. Tiene que ponerle sus pantalones, la túnica, la faja, la túnica del efod, el efod, y el Hoshen, digamos que es el pectoral. Todos estos implementos hemos estudiado en los días anteriores. Y tienes que, dice, y ciñelo atando los dos extremos del cinturón del efod. Después dice, Vesamta et hamitznefet al rosho venatata et nezer hakodesh al hamitznefet. Pondrás la cofía sobre su cabeza y colocarás la diadema de santidad sobre la cofía, que es los últimos dos prendas, o sea, el turbante que tenía que poner y después la placa frontal, y tenía que amarrarlo de la forma especial que Dios había explicado. Velakachta et shemen hamishcha ויצקת על ראשו, משכת אותו, tomarás el aceite de la unción y lo vertirás sobre su cabeza y lo ungirás. Esto es en cuanto a Aarón. Moshe Rabbeinu tenía que hacer todo esto a su hermano Aarón. Él está como que iniciando a su hermano en la Kehuná Gedolá, o sea, del sumo sacerdocio. Pero no solamente a Aarón, sino sigue la Torah diciendo, Vet banav takriv vihilbashtam kutanot, harás que sus hijos se acercan y los vestirás con las túnicas, vechagarta otam avneit Aharon uvanav vechavashta lahem igbaot, vahita lahem kehuna lechukat olam, umileta yad Aharon v'yad banav. Los ceñirás con cintos a Aarón y a sus hijos, les sujetarás los bonetes, el sacerdocio será para ellos un estatuto perpetuo, o sea, para todas las generaciones. No tienes, o sea, una vez hecho ya son Kohanim. Así investirás a Aarón y a sus hijos. Y esto es en cuanto a, digamos, la ropa se refiere. Entonces había que agarrar toda esa ropa y había que literalmente Moshe vestir a cada uno de los Kohanim que estaban iniciando su servicio. ¿Y qué hay de los animales, los 3 animales y los 30 panes? Entonces eso es lo que viene a continuación. V'hikravta et hapar lefnei ohel moed, acercarás el novillo frente a la tienda de la cita. Vesamach Aharon uvanav et yedehem al rosh hapar. Entonces Aarón y sus hijos tienen que colocar las manos sobre este animal. Veshachateta et hapar lefnei Hashem petach ohel moed, degollarás el novillo delante del Eterno a la entrada de la tienda de la cita. Velakachta midam hapar venatata al karnot hamizbeach beetzbaecha, ve'et kol hadam tishpoch el yisod hamizbeach. Y tienes que tomar de la sangre del novillo y la pondrás sobre los cuernos del altar con tu dedo y vertirás toda la sangre sobre la base del altar. Entonces esto es el servicio de un corbán, de un sacrificio que hay que poner la sangre del sacrificio sobre el mizbeach. Cada uno de los sacrificios tienen su propia receta, exactamente cómo hay que hacerlo, en qué de los 2 altares hay que ofrecerlo, también dónde hay que poner la sangre. Es bien detallado todo esto. Velakachta et kol hachelev hamechase et hakerev. Eso es en cuanto a la sangre. ¿Qué haces con todo el resto, los restos del animal? Entonces explica. ולקחת את כל החלב המכסה את הקרב ואת היותרת אל הכבד ואת 2 הכליות ואת החלב אשר להם והקטרת המזבחה.
tienes que agarrar el sebo que recubre las entrañas, el diafragma junto con el hígado, los 2 riñones y el sebo que está sobre ellos, y harás que ardan en humareda en el altar. ואת בשר הפר ואת עורו ואת פרשו תשרוף באש מחוץ למחנה חטאת הוא. La carne del novillo y su piel, su estiércol quemarás al fuego fuera del campamento, es ofrenda de pecado. ¿Qué pecado estamos hablando? El pecado del becerro de oro requería un sacrificio, entonces esta ofrenda venía para expiar para este pecado. Entonces nos quedan 2 carneros todavía, y hoy termina hablando de lo que hay que hacer con uno de los carneros. Dice, ותעיל אחד תיקח, וסמכו אהרון ובניו את ידיהם על ראש העיל. Tomarás el primer carnero, y Aarón y sus hijos apoyarán sus manos sobre la cabeza del carnero, igual como hicieron en el otro corbán sacrificio. ושחטת את העיל ולקחת את דמו וזרקת על המזבח סביב. Degollarás el carnero y tomarás su sangre y la arrojarás sobre el altar en derredor. ואת העיל תנתח לנתחיו ורחצת קרבו וכרעיו ונתת על נתחיו ועל ראשו. Cortarás el carnero en pedazos, lavarás sus entrañas y sus patas, y las pondrás junto con sus pedazos y su cabeza. והקטרת את כל העיל המזבחה עולה הוא להשם ריח ניחוח אישה להשם הוא. Harás que todo el carnero arda en humareda sobre el altar, es ofrenda de ascensión para el Eterno, fragancia placentera, una ofrenda ígnea para el Eterno. Esta ofrenda se llama olá. Olá significa, es enteramente quemado. Y con esto se termina el Jumash de hoy. Mañana vamos a ver lo que se hizo con el segundo carnero.